a un nuevo capítulo de La Repisa, el último de septiembre, y como siempre estamos con mi querido Francisco Orrego y Juan Ignacio Brito, que se nos ha incorporado hace un par de semanas aquí a La Repisa. ¿Cómo están ustedes? Hola Pía, mucho gusto, qué gusto verte. Juan Ignacio, un placer compartir pantalla con usted hoy día. Igualmente, maestro. Me recuerdo, me siento en el Campo Oriente hace 75 años. Bueno, qué bueno. Además que veo que los dos están repletos de libros allá atrás, así que me imagino que tienen muchas cosas entretenidas para comentar. Partamos con Juan Ignacio, nuestro invitado de hoy. El primer libro que escogí yo es un libro que encontré en viejos, ¿eh? Y que me retrotrajo al colegio, fíjate. Yo en el colegio tuve oportunidad de leer esto que se llaman Los Cuentos Hispanoamericanos, de una selección del año 72, creo, hecha por la editorial universitaria de Mario Rodríguez, la selección. Y bueno, y tiene algunos cuentos chilenos, por supuesto, está Baldomero Lillo, está Rafael Malvenda, está Olegario Lazo, están algunos chilenos, pero naturalmente Manuel Rojas, la enorme mayoría son de otros países de nuestra región. Entonces está, no sé, Alejo Carpentier, Arturo Uslar Pietri de Venezuela, Juan Bosch, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera, etcétera. Gran selección. Una larga selección de cuentos. A mí el género del cuento es un género que me gusta muchísimo. Creo que se pueden decir grandes cosas y se dicen aquí cosas muy relevantes, como en breves palabras, en breves páginas, logran decir cosas muy interesantes y revelar, siendo una selección de cuentos hispanoamericanos, ya un poco añeja, eso sí, le faltan de hace 50 años este libro. Por eso no estaba bromeando cuando lo decía de los 75 años a Francisco. Pero sí, es una colección muy interesante, que es una muestra muy atractiva, porque además pasa por varias etapas, el criollismo, bueno, todas las etapas del cuento del siglo XX, diría yo, o por lo menos de los 70 primeros años del siglo XX. Así que lo recomiendo muchísimo, es muy interesante. ¿Y Hay cuáles algunos de son mis tus preferidos. favoritos de ahí? ¿Ah? ¿Cuáles son tus favoritos de ahí? Bueno, a mí yo tengo una debilidad, porque quizás porque viví en ese país cuando era niño, pero por Horacio Quiroga, que es un uruguayo que hace narraciones de cuentos desde el interior del Uruguay, de Paysandú, de Tacuarembó, de zonas así, en Chile no suenan mucho, pero el campo uruguayo, y él cuenta algunas cosas ahí, tiene un cuento que se llama El Muerto, sobre cómo muere un tipo casi sin ser advertido, cómo somos poca cosa al final de cuentas, cómo la gran historia sigue avanzando y este tipo muere y siguen pasando las carretas y por el camino, nadie se da por enterado, etcétera. Bueno, cosas así. Los cuentos de Horacio Quiroga a mí siempre me han gustado mucho. Tiene uno que se llama Cuentos de la Selva, que es su libro más famoso, que también podríamos comentarlo alguna vez. Perfecto. Pero hay otros además, ¿no? Está Guillermo Blanco, otro chileno también es muy interesante. Hablamos la otra vez pasada de Olegario Lazo y sus cuentos militares, acá hay uno de ellos, etcétera. O sea, hay harto para entretenerse, ¿no? De todas maneras, además un buen recocido, por así decirlo, de lo que fue la literatura del siglo XX, de todas maneras. Gracias, Juan Ignacio. Francisco, vamos contigo. Bueno, yo como siempre traigo un maridaje de Guillermo Parvex. Como ustedes conocen, Guillermo es un periodista, colega de Juan Ignacio, y aprovecho a comentar la anécdota que efectivamente compartimos casi 5 años, yo diría, todo lo que duró nuestras carreras en el Campo Oriente con Juan Ignacio. Yo no sé si era porque él quería estudiar Derecho y se acoplaba a nosotros, pero lo acogimos y lo adoptamos como uno más, y la gente yo creo que creía que él estudiaba Derecho y no Periodismo, pero en fin. El fútbol, no, fue el fútbol. Fue el fútbol, tienes toda la razón, el fútbol, toda la razón. Toda la razón. Bueno, el primer libro que quiero comentar está muy relacionado al que comenté en el último programa. En el último programa yo comenté y recomendé Los húsares trágicos de Nostroza y la vida, ¿no es cierto?, de O'Higgins de Carrera y de Manuel Rodríguez. Entonces hoy día me quiero concentrar en el libro de ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Como ustedes saben, desde esa fecha, fue asesinado el año 18, 1818, hasta el día de hoy,
está de alguna manera muy en el inconsciente popular. Ese asesinato, se han tejido todo tipo de historias, cuentos, canciones, en fin. Y existe la gran duda, en definitiva, si es que esto fue obra o no de la famosa logia lauritana o de alguna otra tipo de sociedad secreta, ¿no es cierto?, de la época. Muchos ha especulado también sobre la participación y el rol que tuvieron los generales O'Higgins y San Martín. En fin, lo entretenido de este libro es que es una verdadera crónica histórica, no es una novela histórica, es una crónica histórica donde Guillermo Parvex se tira un piquero, por así decirlo, se sumerge en todos los archivos que hubieron de la época para poder hacer un relato y esta crónica muy entretenida. Como ustedes saben también ha habido mucha duda o mucha... la historia de él como que ha estado con esta sombra de si acaso fue víctima de una suerte como de limpieza ideológica en la época junto con los hermanos Carrera, porque dos de ellos murieron un poco antes que él, y José Miguel entiendo que murió algunos años después. Entonces, es un libro muy entretenido, con mucho material de investigación, con mucha rigor periodístico, así que lo recomiendo enormemente para quienes quieran saber un poco más de la vida de Manuel Rodríguez. De todas Oye, maneras. yo estuve tratando de leerlo ese libro, ¿eh? ¿Lo Me lo leí leíste? hace un tiempo, fíjate, y a mí me Claro, gustó es mucho, que porque es como detectivesco, así, ¿eh? absolutamente, absolutamente, sí. Así Entretenido, que, entonces. sí, Buenísimo, absolutamente. Muy buenísimo. bien, pues. Vamos, Juan Ignacio, con tu segundo libro. Ya, mi segundo libro es de un ruso, o en realidad deberíamos decir quizás soviético, Mikhail Bulgakov. Y el libro se llama El corazón de perro. Hay una edición nueva de la Galaxia Gutenberg, de la editorial, que es muy atractivo. Esto es una narración, una novela relativamente breve, no sé, no debe tener más de 150 o 200 páginas, en la que se satiriza, como hacía Bulgakov a menudo, la vida en la Unión Soviética, contra su propia seguridad. Lo hizo Bulgakov porque pasó buena parte de su vida, él murió en 1940 en Moscú, y pasó buena parte de su vida en problemas con las autoridades. De hecho, este libro, que fue escrito en 1924, no vio la luz sino hasta la década de los 80 del siglo pasado, porque la verdad que hubiera sido impublicable esto que escribió. Y es la historia de Sharik. Sharik es un perro vago, al cual en un callejón le tiran un un balde de agua hirviendo, lo dejan escaldado, todo un lado escaldado, y ahí lo recoge un científico ruso y se lo lleva a su casa y lo opera. Y la operación consiste en injertarle un cerebro o parte del cerebro humano. Y el perro se va transformando entonces en humano. Y esto es una ironía del nuevo hombre soviético que predicaba la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y el sistema soviético. Y el perro, bueno, el perro resulta que el nuevo hombre no es tan agradable, más bien desagradable. El perro humano, humano perro, no sé cómo decirle, Sharikov, que es el nombre del perro cuando en su versión humana, resulta ser un perro con algunas características bien curiosas. Es un libro bien satírico, humorístico, da risa, porque detrás de lo que... pero también refleja una realidad muy dura, ¿no es cierto? Y muy terrible, como es la construcción forzosa del nuevo hombre soviético. Así que está bien recomendado. Hay que tener algo, quizás cachar algo de historia, pero no tanto, pero saber más o menos ubicarse en qué periodo estamos. Eso te iba a comentar, porque puede resultar un poco quizás lejano de repente para alguien que no conoce la historia este libro o no. Sí, no es un libro de historia, por supuesto, No, pero sí sería bueno tener tener una noción. algunas nociones, sí. Ya, perfecto. Buenísimo. Francisco. Bueno, voy con el segundo libro de esta maridaje de Parvex, que es Servicio Secreto Chileno. Lo estoy Esto terminando. lo estás terminando. Te voy a contar el final. No, por favor, no. Oye, bueno, al igual que el anterior, también es una crónica histórica, básicamente, de cómo se fue formando el servicio secreto chileno. Y como suele ser en este país, no es que haya sido parte de una gran planificación o de una gran idea, sino que fue surgiendo de manera casi espontánea, ¿no es cierto? Muy amateur.
El gobierno en la época, estamos hablando de 1873, con la inminencia ya de la guerra del Pacífico con Perú y Bolivia, el gobierno en la época, como te decía, arma una red de colaboradores que empezó a recopilar información para el Estado de Chile de manera así muy artesanal, digámoslo, y era una red muy variopinta, o sea, la formaban desde ingenieros, abogados, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, chilenos, extranjeros, que en esa época, ¿no es cierto?, había mucha circulación por el tema marítimo y salitrero y demás, y ellos que en esa época viajaban mucho y recibían todo tipo de nombres, ¿no es cierto? Yo creo que si uno se pone a leer la historia de Chile, en esa época, bueno, no solo los viajes demoraban cualquier cantidad, sino que eran muchos chilenos ilustres que se iban a pasar temporada en Europa, y no me cabe ninguna duda que más de alguno traía algún secreto bajo la manga. Se les llamó gente de confianza, prácticos, comisionados, personas dignas de fe, en fin, todo tipo de chapas y de sobrenombres. Y se desplegaron durante la guerra en todo el mundo, en Centroamérica, en Europa, en la misma Sudamérica, en Estados Unidos, etc. Y les tocó, en base a eso, no solo recolectar información y traerla, información valiosa, sino que también, de alguna manera, les tocó sabotear y boicotear una serie de compras de materiales de guerra, barcos y otras cosas, y buques para la Armada chilena, y también municiones y otro tipo de cosas. Así que es un libro bien entretenido para saber cómo se forma el servicio secreto chileno, para descubrir por qué los servicios secretos y de inteligencia en Chile nunca han sido profesionales y de élite. Probablemente parte de su explicación viene desde la génesis, que fue más bien un grupo de buenos voluntarios chilenos que estuvieron dispuestos a colaborar, y de ahí, bueno, hasta lo que conocemos hoy día, ¿no es cierto? Sí, yo te voy a decir que desde mi ingenuidad quizás no deja de sorprenderme como esas traiciones que se dejan ver entre gente que se supone que es amiga o, bueno, no sé. Y yo, me dolió el corazón, debo reconocerla. Sí, Es un poco efectivamente. ingenuo, pero eso es. Pero es el arte de la guerra, es el arte de la guerra. Así es. ¿Mm? Así que sí, La razón muy de entretenido. Estado. La razón de Estado, efectivamente. Así es. Bueno, súper entretenido. Se me pasó así de rápido el programa. Qué bueno, y nos veremos entonces en un par de semanas. Muchas gracias a los dos por haber estado acá y que estén muy bien. Chao, chao.